Shabono, por Florinda Donner. Capítulo 19. Cuando el sol lograba traspasar las nubes, me iba con los hombres y las mujeres a trabajar en los huertos. Las malas hierbas eran más fáciles de arrancar del suelo mojado, pero yo tenía pocas energías. Como el viejo camocihue, me quedaba entre las altas y agudas hojas de las plantas de mandioca y dejaba que me penetraran la luz y el calor del sol. Contaba los pájaros que cruzaban el cielo y que no habían aparecido desde hacía días. Añoraba los días calurosos y sin lluvia. Tras tantas semanas de lluvia, anhelaba que el sol se quedara tiempo suficiente para levantar la neblina. Una mañana me sentí tan mareada que no pude levantarme de la hamaca. Bajé la cabeza hasta las rodillas y esperé a que el acceso pasara. No tuve fuerzas para levantar la cabeza y responder a las ansiosas palabras de Ritimi que se perdían en el ruido persistente que me rodeaba. Debe ser el río, pensé. No viene de lejos. Pero entonces me di cuenta de que el ruido procedía de otra dirección. Desesperadamente, como si mi vida dependiera de ello, traté de descubrir de dónde venía en realidad. Venía de dentro de mí. Durante días no oí nada más que los tambores de mi cabeza. Quería abrir los ojos y no podía. A través de los párpados cerrados veía cómo las estrellas ardían cada vez más brillantes en vez de esfumarse en el cielo. Me llené de pánico ante la idea de que la noche duraría siempre, de que estaba descendiendo más y más profundamente a un mundo de sombras y sueños inconexos. Desde neblinosas orillas, Ritimi, Tutemi, Etewa, Arasue, Iramamowe, Ayama y el viejo camocihue me saludaban con la mano y yo pasaba de largo a la deriva. A veces saltaban de nube en nube y barrían la neblina con escobas de hojas. Cuando los llamaba se fundían en la niebla. A veces podía ver la luz del sol brillante, roja y amarilla entre las ramas y las hojas. Forcé mis ojos a que permanecieran abiertos y me di cuenta de que lo que había visto no era más que el fuego brillando sobre el techo de palma. «Los blancos necesitan comida cuando están enfermos», oí claramente los gritos de Milagros. Sentí sus labios en los míos mientras ponía carne masticada dentro de mi boca. En otro momento reconocí la voz de Puriwariwe. «La ropa hace enfermar a la gente». Sentí cómo me quitaba la manta. «Necesitamos refrescarla. Traedme el lodo blanco del río». Sentí cómo sus manos se enroscaban en torno a mi cuerpo y cómo me cubría de lodo de la cabeza a la punta de los pies. Sus labios dejaron una huella de frialdad sobre mi piel al chuparme para extraer los malos espíritus. Mis horas de vigilia y sueño estaban llenas de la voz del Shapori. Dondequiera que pusiera los ojos en la oscuridad, aparecía su rostro. Escuché la canción de su hécura. Sentí el agudo pico del colibrí abrirme el pecho. El pico se convirtió en luz. No era la luz del sol ni la luz de la luna, sino el deslumbrante esplendor de los ojos del viejo Shapori. Me ordenó que mirara dentro de sus hondas pupilas. Sus ojos parecían carecer de párpados y extenderse hasta las sienes. Estaban llenos de pájaros que bailaban. Los ojos de un loco, pensé. Vi sus hécuras suspendidos en gotas de rocío, bailando en los ojos brillantes de un jaguar, y bebí las lágrimas acuosas del épena. Una violenta palpitación de mi garganta me apretó el estómago hasta que vomité agua. Esta salió de la cabaña a raudales fuera del Shabono por el sendero hasta el río
y se mezcló con la noche de humo y cantos. Abriendo los ojos, me senté en la hamaca. Vi claramente a Puriwariwe, que salía corriendo de la cabaña. Alzó los brazos hacia la noche con los dedos bien abiertos como para convocar la energía de las estrellas. Se volvió y me miró. «Vas a vivir», dijo. «Los espíritus malignos han dejado tu cuerpo». Luego desapareció en las sombras de la noche. Después de varios días de violentas tormentas, las lluvias se redujeron a un ritmo igual y casi predecible. El amanecer era opaco y neblinoso, pero hacia media mañana pasaban por el cielo nubes blancas y esponjosas. Unas horas más tarde las nubes se congregaban sobre el Shabono, colgaban tan bajas que parecían suspendidas de los árboles y oscurecían amenazadoramente el cielo de la tarde. Seguía un chaparrón pesado que se convertía en una ligera llovizna. Esta duraba con frecuencia hasta bien entrada la noche. No trabajé mucho en los huertos durante esas mañanas sin lluvia, pero generalmente acompañaba a los niños a los pantanos que se habían formado en torno al río. Allí cazábamos ranas y sacábamos cangrejos de debajo de las rocas. Los niños, a cuatro patas, sus ojos y oídos alertas al menor ruido o movimiento, saltaban con formidable agilidad sobre las inocentes ranas. Con ojos casi transparentes por la luz difusa, niñas y niños trabajaban con la precisión de malvados gnomos, pasando lazos de fibra en torno al cuello de las ranas hasta que ahogaban el último croar. Sonriendo con un candor que solo logran los niños cuando no tienen conciencia de su crueldad, cortaban los pies de las ranas para que la sangre, que creían venenosa, pudiera salir. Cuando las ranas habían sido despellejadas, cada niño envolvía su presa en hojas de pichaansi y la cocía sobre el fuego. Con gachas de mandioca eran deliciosas. La mayor parte del tiempo no hacía más que quedarme sentada sobre una piedra, entre las altas hojas de bambú, mirando cómo las filas de escarabajos trepaban con cuidadosa, casi imperceptible lentitud por los tallos de color verde claro. Parecían criaturas de otro mundo protegidas por su brillante armadura de obsidiana y oro. En las mañanas sin viento todo estaba tan quieto entre las hojas de bambú que podía oír a los escarabajos chupar la savia de los brotes tiernos. Una mañana temprano, Arasugwe se sentó a la cabecera de mi hamaca. En su rostro había un brillo alegre que iba desde sus altos pómulos hasta su labio inferior, donde sobresalía una bola de tabaco. La concentración de arrugas que rodeaban sus ojos se ahondó al sonreír y dio a su expresión una calidez tranquilizadora. Fijé la mirada en sus uñas espesas y estriadas, mientras él ahuecaba su mano morena para coger las últimas gotas de miel de una calabaza. Extendió la mano hacia mí y yo pasé el dedo por su palma. «Esta es la mejor miel que he probado en mucho tiempo», dije chupándome el dedo con deleite. «Puedes venir conmigo río abajo», me invitó Arasugwe. Siguió explicando que con dos de sus mujeres y sus dos yernos más jóvenes, uno de los cuales era Matuwe, iría a un huerto abandonado donde unos meses atrás había derribado varias palmeras para recoger luego los sabrosos palmitos. Ritimi vino a sentarse junto a mí. «Yo también iré a los huertos», dijo. «Tengo que cuidar a la muchacha blanca». Arasugwe se limpió la nariz, recogiendo los mocos con el dedo, y se rió. «Hija mía, vamos en canoa. Creí que no te gustaba viajar por el agua». «Es mejor que caminar por la selva empantanada», dijo Ritimi desafiante. Ritimi vino con nosotros en lugar de la esposa más joven de Arasugwe. Durante un trecho caminamos a lo largo del río hasta llegar a un embarcadero. Escondida bajo la maleza había una larga canoa.
Se parece a las grandes cubas que usáis para hacer la sopa, dije contemplando con desconfianza el artefacto de corteza de árbol. Orgullosamente Arasue explicó que ambas cosas se hacían de la misma manera. Se desprendía la corteza de un árbol grande en una sola pieza golpeando el tronco con garrotes. Luego se calentaban los extremos en el fuego para hacerlos lo bastante flexibles a fin de doblarlos hacia arriba y sujetarlos en la forma de un recipiente chato. Finalmente los extremos se ataban con lianas. Se añadía un rudo marco de palos para dar estabilidad a la barca. Los hombres empujaron la canoa al agua y entre risas la segunda esposa de Arasue, Ritimi y yo subimos a bordo. Por miedo a hacer zozobrar la embarcación en forma de tubo, no me atrevía a modificar mi postura acuclillada. Arasue maniobró la canoa con una pértiga hasta llevarla al centro del río. Con las espaldas vueltas a su suegra, los dos jóvenes se sentaron tan lejos de ella como pudieron. Me preguntaba por qué Arasue los había traído. Se consideraba incestuoso que un hombre tuviera familiaridad alguna con la madre de su mujer, en especial si ella todavía era sexualmente activa. Los hombres solían evitar del todo a sus suegras hasta el punto de que ni siquiera las miraban, y en ninguna circunstancia decían en voz alta sus nombres. La corriente nos arrastró y nos condujo suavemente por el río lodoso y gorgoteante. Había gargantas donde las aguas estaban en calma y reflejaban con exagerada intensidad los árboles de ambas orillas. Mirando las hojas reflejadas, tenía la sensación de que estábamos desgarrando un complicado velo de encajes. La selva permanecía en silencio. De vez en cuando percibíamos un pájaro que se deslizaba por el cielo. Parecía volar dormido sin mover las alas. El viaje terminó demasiado pronto. Arasue atracó la canoa en la arena entre grandes rocas de basalto negro. «Ahora tenemos que caminar», dijo mirando la selva oscura que ascendía ante nosotros. «¿Y la canoa?», pregunté. «Deberíamos volverla del revés para que la lluvia de la tarde no la llene de agua». Arasue se rascó la cabeza y luego se echó a reír. Había dicho en diversas ocasiones que yo tenía demasiadas opiniones, no necesariamente porque era mujer, sino porque era joven. Los viejos, sin diferencia de sexo, eran respetados y tenidos en estima. Se buscaba y obedecía su consejo, pero a los jóvenes se les enseñaba a callarse sus juicios. «No usaremos la barca para volver», dijo Arasue. «Es demasiado difícil remontar la corriente». «¿Quién la va a llevar de vuelta al Shabono?», pregunté temerosa de que tuviéramos que transportarla. «Nadie», me aseguró. «La barca solo sirve para ir a favor de la corriente». Sonriendo, Arasue volvió la canoa del revés. «Tal vez alguien la necesite para bajar más por el río». Fue bueno mover las piernas entumecidas. Caminamos en silencio a través de la selva húmeda y pantanosa. Matue avanzaba delante de mí. Era delgado y de piernas largas. Su aljaba colgaba tan baja sobre su espalda que a cada paso le golpeaba las nalgas. Empecé a silbar una tonadilla. Matue se volvió. Su expresión de extrañeza me hizo reír. Tuve la fuerte tentación de picarle las nalgas con la aljaba, pero controlé el impulso. ¿No te es simpática tu suegra?, le pregunté, incapaz de reprimir el deseo de tomarle el pelo. Matue sonrió tímidamente y se ruborizó ante mi impudicia al pronunciar el nombre de la esposa de Arasue delante de él. ¿No sabes que un hombre no puede mirar, hablar ni acercarse a su suegra? Su tono alarmado me hizo sentir culpable. No lo sabía, mentí. Al llegar a nuestro destino, Ritimi me aseguró que se trataba del mismo huerto abandonado
al que ella y Tutemi me habían conducido tras nuestro primer encuentro en la selva. No reconocí el lugar. Estaba tan lleno de maleza que me fue difícil encontrar los refugios provisionales que debían estar entre los plátanos. Los hombres se abrieron paso en la espesura con los machetes, buscando los troncos de palmera caídos. Tras descubrirlos, extrajeron la médula medio podrida que estaba casi enterrada y la abrieron con las manos. Ritimi y la esposa de Arasue gritaron de contento al ver los gusanos que se retorcían, algunos del tamaño de bolas de ping-pong. Se sentaron junto a los hombres y les ayudaron a cortar con los dientes la cabeza de cada larva que salía arrastrando los intestinos. Luego amontonaron los blancos cuerpos en hojas de pishaansi. Cuando Ritimi mordía mal un gusano, cosa que le ocurría con frecuencia, se lo comía crudo allí mismo relamiéndose de placer. A pesar de sus burlones ruegos para que les ayudara a preparar las larvas, no pude forzarme a tocar los gusanos, y menos aún a morderles la cabeza. Tomé prestado el machete de Matue y corté hojas de plátano para cubrir los techos de los refugios medio derruidos. Arasue me llamó en cuanto algunas larvas estuvieron cocidas en el fuego. «Come», me dijo poniéndome delante uno de los envoltorios. «Necesitas la grasa. No has comido suficiente últimamente. Por eso tienes diarrea», añadió en un tono que no admitía discusión. Sonreí obediente. Con una decisión que no sentía, abrí el paquete firmemente atado. Los gusanos encogidos y blancuzcos flotaban en grasa. Olían a tocino quemado. Observé lo que hacían los demás y chupé primero la hoja de pishaansi. Luego, cuidadosamente, me puse un gusano en la boca. Sabía de un modo maravillosamente similar a la grasa frita que rodea un buen filete. Al anochecer, poco después de que nos hubimos instalado en una de las cabañas reconstruidas, Arasue anunció con tono solemne que debíamos volver al Shabono. «¿Quieres viajar de noche?», preguntó Matue incrédulo. «¿Y las palmeras que queríamos desenterrar por la mañana?». «No podemos quedarnos», insistió Arasue. «Siento en mis piernas que algo está a punto de suceder en el Shabono». Cerró los ojos y echó la cabeza atrás y adelante, como si el movimiento lento y rítmico pudiera proporcionarle una respuesta sobre lo que debía hacer. «Tenemos que llegar al Shabono al amanecer», concluyó con determinación. Ritimi distribuyó en nuestros cestos los casi 20 kilos de gusanos que los hombres habían recuperado de los troncos de palmera putrefactos, y a mí me asignó la carga más ligera. Arasue y sus 2 yernos cogieron los leños medio consumidos por el fuego y emprendimos la marcha en fila. Para que las improvisadas antorchas no dejaran de arder, los hombres soplaban de vez en cuando sobre ellas y desperdigaban una lluvia de chispas en las húmedas sombras. A veces, la luna casi llena entraba a través de las hojas e iluminaba el camino con una inquietante luz verde azulada. Los altos troncos parecían columnas de humo que se disolvieran en el aire húmedo, como si intentaran escapar al abrazo de las lianas y trepadoras que colgaban en el espacio. Solo las copas de los árboles se destacaban claramente contra las nubes viajeras. Arasue se detenía a menudo tratando de captar el más leve ruido, y sus ojos se movían en la oscuridad. Respiraba profundamente con las narices dilatadas, como si pudiera detectar algo más que el olor a humedad y putrefacción. Cuando nos miraba a nosotras, a las mujeres, sus ojos parecían ansiosos. Me preguntaba si pasaban por su cabeza recuerdos de ataques sangrientos, emboscadas y Dios sabría qué más. Pero no podía contemplar mucho tiempo la cara preocupada del jefe, porque tenía que asegurarme de que las raíces sobresalientes de las gigantescas ceibas no eran anacondas en plena digestión de un tapir o un pecarí.
Arasue vadeó las aguas poco profundas del río. Hizo bocina con las manos ahuecadas en torno a la oreja, intentando captar algún ruido lejano. Ritimi me susurró que su padre estaba escuchando los ecos de la corriente, el murmullo de los espíritus que conocían los peligros que nos aguardaban. Arasue puso las manos sobre la superficie del agua y por un momento sostuvo la imagen reflejada de la luna. Mientras caminábamos, la luna se hizo borrosa y apenas discernible. Parecía que las nubes solitarias que cruzaban el cielo trataran de adelantársenos en el viaje hacia la mañana. Poco a poco los reclamos de los monos y los pájaros se disiparon. La brisa nocturna se detuvo y supe que el amanecer no estaba lejos. Llegamos al Shabono a esa hora de grisura todavía indefinida, en que ya no es de noche y aún no es de mañana. Muchos iticoteris todavía dormían. Los que estaban levantados nos saludaron, sorprendidos de vernos volver tan pronto. Tranquilizada al ver que los temores de Arasue habían sido infundados, me tumbé en mi hamaca. Me desperté abruptamente cuando Shotomi se sentó junto a mí. «Come esto rápido», me dijo entregándome un plátano asado. «Ayer vi el tipo de peces que más nos gustan a ti y a mí». Sin esperar a preguntarme si yo estaba demasiado cansada para ir, me dio mi pequeño arco y mis flechas cortas. La idea de comer pescado en vez de gusanos disipó rápidamente mi fatiga. «Yo también quiero ir», dijo el pequeño Sisiwe siguiéndonos. Marchamos río arriba, donde las aguas formaban amplios estanques. Ni una hoja se movía y no podía escucharse ni un pájaro ni una rana. Sentadas en una roca, vimos cómo los primeros rayos del sol penetraban por la persiana de hojas envueltos en neblina. Como filtrada por un espeso velo, la débil luz encendía las oscuras aguas del estanque. «He oído algo», susurró Sisiwe cogiéndose de mi brazo. «Una rama al romperse». «Yo también lo he oído», dijo Shotomi suavemente. Estaba segura de que no era un animal, sino el ruido inconfundible de un ser humano que pisa con precaución y se detiene al hacer un ruido. «¡Allí está!», gritó Sisiwe señalando el otro lado del río. «Es el enemigo», añadió, y salió corriendo hacia el Shabono. Cogiendo mi brazo, Shotomi tiró de mí hacia un lado. Me di la vuelta. Todo lo que vi en la orilla opuesta fueron los helechos cubiertos de rocío. Al mismo tiempo, Shotomi dejó escapar un grito agudo. Una flecha la había herido en la pierna. La arrastré hasta los arbustos que bordeaban el sendero e insistí en que gateáramos más adentro por la maleza hasta quedar totalmente cubiertas. «Esperaremos aquí hasta que los iticoteris vengan a rescatarnos», dije examinando su pierna. Shotomi se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Si es un asalto, los hombres se quedarán en el Shabono para defender a las mujeres y los niños». «Vendrán», le dije con una confianza que estaba lejos de sentir. Sisiwe fue a buscar ayuda. La aguzada punta le había atravesado la pantorrilla. Rompí la flecha, saqué la punta de la horrible herida que sangraba por ambos lados y até mis bragas viejas y desgarradas en torno a su pierna. La sangre empapó instantáneamente el fino algodón. Preocupada de que la flecha pudiera haber estado envenenada, deshice cuidadosamente el improvisado vendaje y examiné de nuevo la herida para ver si la carne que la rodeaba se ponía oscura. Iramamowe me había explicado que una herida causada por una flecha envenenada siempre se volvía oscura. «Creo que la punta de flecha no estaba untada de mamukori», dije. «Sí, yo también me di cuenta», dijo sonriendo débilmente. Recostando la cabeza hacia un lado, me indicó que me quedara quieta. «¿Crees que hay más de un hombre?»,
susurré cuando oí romperse una rama. Shotomi me miró con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. Generalmente hay más. No podemos esperar aquí como ranas, dije tomando mi arco y mis flechas. Silenciosamente me arrastré hasta el sendero. ¡Muestra la cara, cobarde! ¡Mono cobarde! ¡Has herido a mi mujer!, grité con una voz que no parecía la mía. Para atenerme a las formas, añadí las palabras que sabía que habría dicho un guerrero itikoteri. ¡Te mataré en el acto cuando te vea! A no más de 3 metros de donde yo estaba, un rostro ennegrecido se asomó entre las hojas. Tenía el cabello mojado. Sentí un deseo irracional de reír. Estaba segura de que no se había bañado, sino que había resbalado al cruzar el río porque el agua apenas llegaba a la cintura. Apunté mi flecha contra él. Por un instante no se me ocurrió qué decir. «¡Deja tus armas en el sendero!», grité finalmente. Y para que la frase sonara bien, añadí: «Mis flechas están envenenadas con el mejor mamukori de los itikoteris. Deja caer tus armas», repetí. «Te estoy apuntando al vientre, al lugar mismo donde yace la muerte». Con los ojos muy abiertos como si contemplara una aparición, el hombre salió y se detuvo en el sendero. No era mucho más alto que yo, pero sí de constitución mucho más fuerte. En su mano apretaba el arco y las flechas. «Deja caer tus armas al suelo», repetí golpeando en tierra con el pie para añadir énfasis. Con cuidadosa lentitud, el hombre puso su arco y sus flechas en el camino delante de él. «¿Por qué has herido a mi amiga?», pregunté cuando vi a Shotomi arrastrándose por el sendero. «No quería herirla», dijo con los ojos fijos en el vendaje improvisado, desgarrado y sangriento que cubría la pierna de Shotomi. «Quería herirte a ti». «¿A mí?». Me sentí impotente a causa del enojo. Abrí y cerré varias veces la boca, incapaz de proferir una sola palabra. Cuando finalmente recuperé el habla, tartamudeé insulto tras insulto en todas las lenguas que conocía, incluida la itikoteri, que tenía las obscenidades más descriptivas. Petrificado, el hombre seguía delante de mí, al parecer más sorprendido por mis palabras ofensivas que por la flecha que todavía apuntaba contra él. Ninguno de los dos nos dimos cuenta de que Arasue y Etewa se acercaban. «Un cobarde, Mokototeri», dijo Arasue. «Debería matarte en el acto». «Quería matarme», expliqué con voz temblorosa. Sentí que todo mi valor se fundía y que empezaba a temblar. Hirió a Shotomi en una pierna. «No quería matarte», se excusó el Mokototeri mirando suplicante. «Solo quería herirte en la pierna para evitar que huyeras». Se volvió hacia Arasue. «Puedes estar seguro de mis buenas intenciones. Mis flechas no están envenenadas». Miró a Shotomi. «Te he herido accidentalmente cuando arrastrabas a la muchacha blanca», balbuceó como si no quisiera aceptar del todo que había errado el tiro. «¿Cuántos más sois?», preguntó Arasue acuclillándose junto a su hija. Ni por un momento, mientras palpaba la herida con los dedos, quitó los ojos del Mokototeri. «No es grave», dijo incorporándose. «Hay 2 más». El Mokototeri imitó el grito de un pájaro al que inmediatamente respondieron gritos similares. «Queríamos llevarnos a la muchacha blanca. Nuestra gente quiere que ella se quede en nuestro shabono». «¿Cómo crees que podría haber caminado si me hubieras herido?», pregunté. «Podríamos haberte llevado en una hamaca», dijo rápidamente el hombre sonriéndome. Poco después, otros 2 Mokototeri surgieron de la maleza. Me miraron sonriendo, en absoluto avergonzados o asustados por haber sido descubiertos. «¿Cuánto tiempo habéis estado aquí?», preguntó Arasue.
Hemos estado observando a la muchacha blanca durante varios días, dijo uno de los hombres. Sabemos que le gusta cazar ranas con los niños. El hombre me dirigió una amplia sonrisa. Hay muchas ranas alrededor de nuestro shabono. ¿Por qué habéis esperado tanto?, preguntó Arasue. Del modo más franco, el hombre observó que siempre había habido demasiadas mujeres y niños a mi alrededor. Tenían la esperanza de capturarme al amanecer cuando iba a hacer mis necesidades, porque habían oído que yo prefería adentrarme más en la selva sola. Pero no la vimos ni una sola vez. Sonriendo, Arasue y Etewa me miraron como si esperaran que yo abundara en el tema. Les miré a mi vez. Desde que las lluvias empezaron, había descubierto muchas más serpientes en los lugares destinados a las necesidades corporales, pero no quería hablar del sitio a donde yo prefería ir. Con el mismo entusiasmo que si estuviera contando un cuento, el Mokototeri siguió explicando que no habían venido a matar a ningún Itikoteri ni a secuestrar a ninguna de sus mujeres. Lo único que queríamos era llevarnos a la muchacha blanca. El hombre se rió y preguntó: ¿No os habríais sorprendido tú y tu gente si de pronto la muchacha blanca hubiera desaparecido sin dejar huellas? Arasue concedió que ciertamente habría sido toda una hazaña. Pero habríamos sabido que era obra vuestra, de los Mokototeris. Sois lo bastante descuidados para dejar huellas en el lodo. Vi muchas señales de que aquí había Mokototeris cuando daba vueltas en torno al shabono. La última noche tuve la certidumbre de que algo andaba mal. Por eso volví tan rápidamente de un viaje a los viejos huertos. Arasue hizo una pausa como dando tiempo a los tres hombres para digerir sus palabras. Luego declaró: Si os hubieras llevado a la muchacha blanca, habríamos asaltado vuestro poblado y la habríamos traído de vuelta junto con algunas de vuestras mujeres. El hombre que había herido a Shotomi en la pierna recogió del suelo su arco y sus flechas. Hoy era un buen momento, pensé. Solo había una mujer y un niño con la muchacha blanca. Me miró impotente. Pero herí a la persona equivocada. Debe de haber en esta aldea poderosos hécuras que protegen a la muchacha blanca. Sacudió la cabeza como lleno de dudas y fijó los ojos en Arasue. ¿Por qué usa un arma de hombre? La vimos una mañana en el río con las mujeres disparando a los peces como un hombre. No sabíamos qué pensar de ella, por eso no pude herirla. Ya no sabía qué era ella. Arasue ordenó a los tres hombres que caminaran hacia el shabono. El absurdo de toda la situación me pareció aplastante. Solo el hecho de que habían herido a Shotomi me impedía reírme, pero una sonrisa convulsiva volvía continuamente a mis labios. Aunque trataba de mantener una expresión sobria, sentía cómo se me retorcía la boca. Quise llevar a Shotomi a cuestas, pero se reía tanto que su pierna volvió a sangrar. «Será más fácil si me apoyo en ti», dijo. «La pierna no me duele mucho». «¿Están prisioneros los Mokototeris?», pregunté. Me miró por un momento sin comprender. Finalmente dijo: «No, solo las mujeres se toman cautivas». «¿Qué les harán en el shabono?» «Les darán de comer». «Pero son enemigos, te hirieron en la pierna. Deberían ser castigados». Shotomi me miró y sacudió la cabeza como si pensara que hacerme comprender era una tarea superior a sus fuerzas. Me preguntó si yo habría matado al Mokototeri de no haber dejado caer sus armas al suelo. «Le hubiera disparado», aseguré con voz suficientemente alta para que los hombres me oyeran. «Lo habría matado con mis flechas envenenadas». Arasue y Etewa miraron hacia atrás. La dura expresión de sus rostros se convirtió en una sonrisa. Sabían que mis flechas no estaban envenenadas. «Sí,
«Os habría matado», dijo Arasue a los mocototeris. «La muchacha blanca no es como nuestras mujeres. Los blancos matan muy deprisa». Me preguntaba si realmente habría disparado mi flecha contra el mocototeri. Ciertamente le habría dado un puntapié en la ingle o en el vientre si no hubiera dejado caer su arco y sus flechas. Me daba cuenta de que era una barbaridad tratar de dominar a un oponente más fuerte que yo, pero no veía por qué razón una persona pequeña no pudiera sorprender a un asaltante con una patada o un golpe repentinos. Estaba segura de que ello me habría dado tiempo suficiente para huir. Un puntapié ciertamente habría sorprendido al desprevenido mocototeri más todavía que mi arco y mis flechas. Este pensamiento me tranquilizaba mucho. Al llegar al Shabono, los iticoteris nos recibieron mirándonos por encima de las puntas de sus flechas dispuestas para disparar. Mujeres y niños estaban escondidos dentro de las cabañas. Ritimi vino corriendo hacia mí. «Sabía que no te iba a pasar nada», dijo mientras me ayudaba a llevar a su hermanastra a la cabaña de la vieja Ayama. La abuela de Ritimi lavó la pierna de Shotomi con agua caliente y echó polvos de épena sobre la herida. «No te levantes de la hamaca», advirtió a la chica. «Traeré unas hojas para envolverte la pantorrilla». Exhausta me fui a descansar a mi hamaca. Con la esperanza de quedarme dormida, tiré de los lados para cubrirme, pero me despertó la risa de Ritimi. Inclinándose sobre mí, me cubrió la cara de resonantes besos. «Me han contado cómo asustaste al mocototeri». «¿Por qué solo fueron Arasue y Etewa a rescatarnos?», pregunté. «Pudo haber habido muchos mocototeris». «Mi padre y mi marido no acudieron a rescataros», me informó Ritimi cándidamente. Se puso cómoda en mi hamaca y luego explicó que nadie en el Shabono se había dado cuenta de que yo había ido con Shotomi y el pequeño Sisiwe a recoger peces. Fue un puro accidente que Arasue y Etewa nos encontraron. Arasue, siguiendo sus premoniciones, había ido a dar vuelta por los alrededores del Shabono al volver de nuestro viaje nocturno. Aunque sospechaba que algo andaba mal, no sabía realmente que allí había mocototeris. Su padre, declaró Ritimi, solo estaba cumpliendo con su deber de jefe y viendo si encontraba huellas de intrusos. Era una tarea que el jefe debía realizar solo, porque generalmente nadie quería acompañarle en una misión tan peligrosa. No se esperaba que alguien lo hiciera. Solo recientemente me había dado cuenta de que aunque Arasue me había sido presentado por milagros como jefe de los iticoteris, ese era un título incierto. Los poderes de un jefe eran limitados. No llevaba ninguna insignia especial que le distinguiera de los demás hombres, y todos los varones adultos tomaban parte en las decisiones importantes. Incluso cuando habían tomado juntos una decisión, cada hombre era libre de hacer lo que quisiera. La importancia de Arasue provenía de sus relaciones de parentesco. Sus hermanos y sus muchos hijos y yernos le daban poder y apoyo. Mientras sus decisiones satisficieran a la gente de su Shabono, su autoridad no estaría en disputa. ¿Por qué estaba Etewa con él? «Eso fue totalmente imprevisto», dijo Ritimi riendo. «Probablemente regresaba de una cita clandestina con una de las mujeres del Shabono cuando se tropezó con su suegro». «¿Quieres decir que nadie habría ido a rescatarnos?», pregunté incrédula. «Una vez que los hombres saben que el enemigo está cerca, no salen intencionalmente. Es muy fácil caer en una emboscada». «Pero nos podían haber matado». «Nadie mata casi nunca a una mujer», dijo Ritimi con total convicción. «Os habrían capturado, pero nuestros hombres habrían asaltado el poblado de los mocototeris y os habrían traído de vuelta», afirmó con una asombrosa simplicidad, como si se tratara del curso más natural de acontecimientos. «Pero hirieron a Shotomi en la pierna».
Tenía ganas de llorar. Querían herirme a mí. Eso solo fue porque no sabían cómo capturarte, dijo Ritimi echándome los brazos al cuello. Saben cómo tratar a las mujeres indias que somos fáciles de secuestrar. Los mocototeris deben de haber estado muy confundidos con tu caso. Deberías estar contenta. Eres tan valiente como un guerrero. Iramamowe está seguro de que te protegen hécuras especiales tan poderosos que desviaron la flecha dirigida a ti hacia la pierna de Shotomi. ¿Qué les pasará a los mocototeris? Pregunté mirando hacia la cabaña de Arasue. Los 3 hombres estaban sentados en las hamacas y comían plátanos asados como si fueran invitados. Es extraño cómo tratáis a los enemigos. ¿Extraño? Ritimi me miró perpleja. Los tratamos bien. ¿No revelaron su plan? Arasue está contento de que no lograran lo que querían. Ritimi explicó que los 3 hombres probablemente se quedarían con los Iticoteris por algún tiempo, sobre todo si sospechaban que los Iticoteris se proponían atacar su poblado. Los 2 chabonos habían peleado entre sí durante muchos años, desde el tiempo de su abuelo y de su bisabuelo, e incluso antes. Ritimi atrajo mi cabeza hacia ella y murmuró en mi oído. Etewa ha estado deseando vengarse de los mocototeris desde hace mucho tiempo. ¿Etewa? Pero si estaba tan contento de ir a su fiesta, exclamé perpleja. Creí que le gustaban. Yo sé que Arasue piensa que son traicioneros, incluso Iramamowe, pero Etewa estaba segura de que le había encantado bailar y cantar en su fiesta. Ya te dije una vez que uno no va a una fiesta solo para bailar y cantar, sino para averiguar qué planes tienen los otros, susurró Ritimi. Me miró con ansiedad. Etewa quiere que sus enemigos piensen que no tiene intención de vengar a su padre. ¿A su padre lo mataron los mocototeris? Ritimi me puso la mano en los labios. No hablemos de esto. Trae mala suerte mencionar a una persona que ha muerto en un asalto. ¿Habrá un ataque? Logré preguntar antes de que Ritimi me metiera un trozo de plátano asado en la boca. Solo me sonrió, pero no respondió. La idea de un ataque me hacía sentir extremadamente incómoda. Me costó trabajo tragarme el plátano. De alguna forma yo asociaba los asaltos sangrientos con el pasado. Las pocas veces que había preguntado a Milagros por ellos, sus respuestas habían sido vagas. Solo ahora me preguntaba si había nostalgia en la voz de Milagros cuando decía que los misioneros tuvieron mucho éxito en su intento por poner fin a los combates entre poblados. ¿Habrá un asalto? Le pregunté a Etewa cuando entró en la cabaña. Me miró con expresión de enfado. Esa no es una pregunta que deba hacer una mujer.